Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 3 de noviembre del 2021, nuestra primera sesión del mes de noviembre. Espero hayan tenido unas buenas vacaciones de Halloween o de Día de Muertos, o este pequeño receso que tuvimos. Usualmente no sucede, entonces espero lo hayan disfrutado. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo avanzar en nuestros proyectos. Desafortunadamente se nos quitaron este par de días, entonces vamos a tener que ir un poquito más apurados por este par de sesiones. Sin embargo, me parece que sí tenemos la posibilidad de conseguirlo. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, vamos a tomar la asistencia del día, entonces pongan atención, por favor. Responden presente cuando les corresponda. Empezamos con Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Presente. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Barra. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Presente. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Olazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Uresti. Bien, como les decía hace un momento, el día de hoy estaremos viendo cómo vamos a avanzar con nuestro proyecto y en ese sentido el día de hoy, hace algunos minutos, les cargué en Classroom una actividad por equipos. Esta actividad va a ser el conjunto de elementos que vamos a estar evaluando, en este caso de las tareas por equipos, para precisamente identificar el conocimiento que tienen en primera instancia, pero además la capacidad de aplicarlo. Esto orientado hacia un diagnóstico empresarial. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente lo que incluye todo lo que hemos estado observando en esta unidad. Una auditoría interna y una auditoría externa. Particularmente relacionado con llegar a una matriz MEFI y una matriz F, en las cuales estaremos planteando los factores más importantes que encontremos. Es importante entonces identificar que este documento les va a servir como guía, ¿vale? Este documento, lo repito, está cargado en Classroom ya junto con la actividad que tienen que realizar y van a tener un poquito más de una semana para hacerlo. Es por equipos. Vamos a estar repasando el día de hoy este documento para que en el caso de que surja alguna duda la podamos resolver de una vez. Y listo. Bien, vamos a iniciar con la portada. La portada, como lo hemos desarrollado en otros trabajos previamente, vamos a hacerla con un enfoque más profesional y no tanto académico. ¿A qué nos referimos con esto? Ya se lo había mencionado previamente en alguna otra actividad. No necesito que pongan los logos institucionales y que pongan licenciatura en tal, alumno tal, maestro tal. No, lo que me interesa es que tengan la posibilidad de establecer una portada como si fuera un trabajo para un cliente, que ustedes fueran consultores y se lo están entregando a un cliente. Ya la mayoría de ustedes lo entendió con la primera entrega, con el primer trabajo por equipo de la unidad pasada. Entonces, básicamente es como es, una portada un poquito más orientada hacia el cliente y no tanto hacia la escuela.
Me parece que no habrá problemas allí. Sí es importante que se establezcan los nombres de todos los integrantes en alguna parte del documento. Puede ser aquí en la portada, puede ser que lo integren en alguna sección más adentro, digamos, en una pequeña presentación del documento, o puede ser que lo incluyan hasta el final, pero tienen que estar los nombres de sus integrantes en alguna parte del documento. No es necesario que se establezca el nombre completo, pero sí al menos un nombre y el primer apellido, de manera que yo los pueda identificar. Bien, necesitamos un índice general y un índice de figuras. Estos ya están marcados precisamente en el documento. Aquí solamente van a tener que actualizar algunos datos, porque por ejemplo, las figuras 6, la figura se brinca hasta la 12 y algunas numeraciones así. Es solamente cuestión de que los acomoden, porque esta estructura la tomé de otro documento que desafortunadamente no puedo trabajar con ustedes por temas de tiempo. Entonces es solamente cuestión de que acomoden la numeración dentro de las figuras. Y después pasamos al documento como tal. Lo primero que les pido es una introducción. Esta introducción básicamente implica el establecer con claridad cuáles son los aspectos que se estarán viendo en el documento. Cualquier introducción de cualquier documento sirve para eso. Presentar el documento como tal, decirle a la persona que lo está leyendo de qué trata y explicar también cuáles son los elementos que se incluyen. En este caso, por ejemplo, les planteo una forma de redactar o un ejemplo de redacción como tal para que tengan una idea. No les estoy diciendo que tomen exactamente esto que está aquí, sino que se den una idea para que puedan escribirlo. En la unidad pasada recuerdo que varios de sus trabajos precisamente lo que hicieron fue copiar y pegar lo mismo que yo les puse como ejemplo y sustituir algunas partes. Eso no está mal, pero deja de ser original su documento. Entonces, todos los ejemplos que manejo dentro de la guía son eso, ejemplos para que sirvan como guía. El mismo nombre lo está marcando. Si no tienen idea o si se les fue el tiempo o si cualquier cosa, pues bueno, ya no habrá de otro y tendrán que usarlo así, pero les recomiendo que lo hagan con sus propias palabras. En todo caso, pues bueno, esta introducción va un poquito más enfocada en otro sentido, entonces sí tendré que hacerlo desde otra perspectiva. Después tenemos nuestro primer apartado en el cual hablamos sobre la empresa. Y este es un aspecto importante. Todos los equipos para este punto ya tienen una empresa con la cual están trabajando. Ya incluso estuvimos revisando la semana pasada algunos aspectos relacionados con su análisis SEPTA. Lo que vamos a hacer en este apartado 1 es describir a la empresa, establecer quién es, qué hace, a qué se dedica, en qué giro se encuentra, qué sector, qué tamaño, qué forma jurídica y demás. De tal forma que tengamos la posibilidad, o que yo tenga la posibilidad de evaluar su documento con base en esa empresa y no simplemente al azar. ¿Vale? Si están hablando, por ejemplo, que ustedes están utilizando una empresa dedicada a la venta de comida, un restaurante, pues tendrán que establecerlo aquí. Ojo que les marco que sea de forma clara y coherente. Debemos incluir el nombre de la empresa, qué servicios brinda o qué productos ofrece. También hay que hablar del concepto de negocio como tal. Por ejemplo, vamos a ver si se entiende la descripción. ¿Alguien me podría describir a Doña Tota? Todos conocemos, me parece, a Doña Tota. ¿Pero alguien me la podría describir? Les voy a estar haciendo preguntas y ustedes me responden, ¿vale? Primero, ¿cuál es el nombre? Doña Tota, eso está claro. Y vamos a la segunda pregunta. ¿Qué productos vende Doña Tota? ¿Quién me dice? Carlos. Gorditas. Gorditas. ¿Solamente vende gorditas o vende algo No, más? gorditas, refrescos. Creo que ya. Bueno, es lo que sé. Ok, vende gorditas, vende refrescos. Café. Café también, muy bien. ¿Nos hace falta algo más, además de gorditas, refrescos y café? ¿O es todo lo que vende Doña Tota? Juliana.
Se tendría que especificar, es pregunta, si Ujú. gorditas de, pues, lo que es maíz y de harina, o quesadilla. Ujú, podríamos especificar. Ojo, lo ideal sería que lo planteáramos desde una perspectiva más amplia, pero siendo a la vez específicos. ¿A qué me refiero? Eh, Podríamos decir, es un restaurante especializado en antojitos mexicanos, particularmente en gorditas del norte de la República. En este sentido, cada gordita puede ser preparada en harina de trigo o en maíz. Puede ser una gordita tradicional con algún guiso tradicional entre los que se incluyen salsa verde, chicharrón, picadillo, frijoles con queso, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser convertido en quesadillas si se le incluye algún queso para derretir, como puede ser manchego o Oaxaca. ¿Me explico? Entonces, estoy hablando de que vende gorditas de guisos, pero estoy siendo específico al plantear los tipos de harina con el que se crea esa gordita y también los guisos que incluye. No es necesario que se incluyan todos los guisos en este caso, pero sí dar un ejemplo, dar una idea, ¿vale? De manera que más o menos se entienda. No es lo mismo decir vende gorditas a decir que tiene diferentes variedades de guisos durante el día. Hay almuerzos, hay comidas, hay gorditas especiales y tal. Entonces, así tenemos una claridad un poquito mayor del negocio. ¿Vale? Tenemos que ser específicos, sí, siempre y cuando ayude a entender el negocio. Además de los gorditos, por ejemplo, nos comentaba Moreno hace un rato, refrescos. Pero podríamos ser un poquito más específicos ahí. Refrescos de la familia Coca-Cola, jugos de la familia Coca-Cola, botellas con agua. Además de esto, café preparado al momento y aguas frescas. Todo eso se vende en este negocio. Si nos fuéramos a Doña Tota Nacional, que no es el mismo de Ciudad Victoria, podríamos incluso agregar otros elementos, como frijoles refritos, como arroz, como algunos postres, etcétera. Pero bueno, eso ya sería en otras latitudes, no el de Ciudad Victoria. Pero más o menos a eso me refiero, describirlo de forma clara y coherente. Vamos con un segundo aspecto de Doña Tota. ¿Cómo podrían describir su concepto? ¿Qué características tiene Doña Tota que lo hacen distinto, diferente, quizá de otro tipo de negocios? ¿Tendrá alguna característica importante? Algo que pudiéramos decir, este es el concepto de Doña Tota. Por ejemplo, en la forma de la preparación, por ejemplo, en la manera en que se atiende, por ejemplo, a ver, Juliana. También los guisos, porque, bueno, de mi punto de vista, sí están un poco así como que únicos. ¿O únicos en cuanto a sabor o únicos en cuanto a que en ningún otro lugar se vende? De sabor. Ok, podríamos hablar de eso. El sabor, que siempre contestan enojadas, también es un elemento bastante característico, sí. Pero bueno, el sabor podría ser uno de los elementos, pero en este caso estamos hablando de elementos diferenciadores. Más bien yo me estoy refiriendo a la forma en que se ofrece el negocio. La variedad, por ejemplo, eso sí podría ser parte del concepto. El concepto de Doña Tota no es como que sea un restaurante como tal, no es un restaurante sit down restaurant, o un restaurante en el que vas a sentarte y a convivir en una velada o que llevas a alguien a una primera cita o situaciones similares. Es más bien un lugar de comida casual. Eh, pero tampoco llega a ser una fonda ni un puesto de gorditas. ¿Me explico? Entonces tendríamos que llegar a un punto intermedio que es en el cual se encuentra Doña Tota. No vamos a encontrar un carretón de Doña Tota en la esquina de una colonia, pero sí podríamos encontrar un carretón de Doña Tota fuera de un evento. Entonces, a eso me refiero con concepto. ¿De qué manera se está ofreciendo el producto que no es necesariamente igual que los demás?
Y después, ahora sí, los elementos diferenciadores, que podría ser que las gorditas son hechas al día, normalmente al momento en que se están pidiendo, que los guisos tienen un sabor estandarizado, que en cualquier Doña Tota vas a ver igual cada guiso, que tienen una variedad de guisos bastante importante en comparación con otras empresas similares. Incluso podemos hablar de ciertos sabores tradicionales de la región, etc. Podemos hablar también, como lo comentamos hace un rato, de que las gorditas son de esta zona del país, que son diferentes de las gorditas del centro o sur de México y demás. Entonces, nada más con estos puntos ya estamos hablando bastantito sobre Doña Tota. Ya tendríamos a lo mejor un par de párrafos descritos. Posteriormente debemos hablar sobre nuestra empresa de la forma jurídica. Forma jurídica que tiene que ver con si se trata de una empresa moral, es decir, una sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, etcétera, cosas que seguro ya vieron antes, o si se trata de una persona física. Podemos hablar de si está registrado ante Hacienda o si no está registrado ante Hacienda esta empresa. Y después podemos hablar también del giro, del sector, del tamaño. Giro, estamos hablando de si se trata de una empresa comercial, industrial o de servicios. Sector podría ser el sector primario, que tiene que ver con actividades de agricultura, actividades agropecuarias en general. El sector secundario, sector terciario, que también seguro ya lo vieron en primero o segundo cuatrimestre. Y el tamaño, unipersonal, micro, pequeña, mediana, gran empresa. Ya esto lo tendrán que describir, dar una pequeña explicación del por qué y listo. ¿Okay? Esta es una parte importante porque es lo que nos marca el inicio del documento. A cualquier lector que esté observando su documento tendrá la posibilidad de saber específicamente a quién se refieren si es que lo están explicando bien. Puede ser que yo no conozca la empresa, puede ser que me hablen de papelería Don Ramón y yo nunca he visto una papelería que se llame Don Ramón. Pero si me lo explican bien aquí, yo lo podré imaginar y entonces ya tengo en mi mente cómo es que voy a estar evaluando lo que sigue. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que hacer al inicio, describir con claridad de qué trata la empresa. Pueden hablar incluso un poquito de su historia, si es que lo tienen a la mano, o demás. No sé, si alguno de ustedes está trabajando con una panadería de su familia, que es una panadería que nació en los 70s, fundada por su bisabuelo y que después se lo pasó a su abuelo y que bla, 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 podrían describirlo también. Ya depende de cada uno. Aspecto importante, antes de entrar al 1.1, debemos de tener un párrafo introductorio donde se habla del apartado como tal. No se les pase a observar todos estos detalles en su guía. Punto importante también que se me pasó a comentar, la tarea está cargada en Classroom, sí, pero solamente para los líderes de cada equipo. Entonces, si por ahí lo necesitan el documento, se lo pueden pedir al líder de su equipo. Bien, después vamos a pasar a aspectos de planeación estratégica básica, cosas que vimos en primera unidad. Hay que establecer una misión, hay que plasmar una visión y hay que generar valores para la empresa. Puede ser que con la organización con la cual estamos trabajando ya tiene una misión. Y entonces lo que vamos a hacer es plasmar esa misión dentro del documento y hacer una pequeña, un pequeño análisis para determinar qué tan bien o qué tan mal está. Si la empresa no tiene una, les voy a pedir que ustedes la creen, que con base a lo que ustedes conocen, desarrollen una misión para la empresa, con base también en lo que ya hemos visto en la primera unidad. Posteriormente, una visión, lo mismo. Vamos a plantear lo que tiene la empresa y si no, vamos a hacer una con base en lo que ustedes ya conocen, que vimos en la primera unidad. Y por último, vamos a establecer un listado de valores para la empresa. ¿Cuáles podríamos considerar o cuáles a la empresa le interesa que sean los principales que se utilizan en su organización? Estamos hablando de máximo 5. Puede ser solamente 1, pueden ser 2, pueden ser 3 o hasta 5. Aquí les pongo un ejemplo también de más o menos a qué me refiero. Plasmamos el valor y después una breve descripción
de lo que trata dicho valor para la empresa o para nuestros trabajadores, o para el cliente incluso. Ok, con esto concluimos nuestro apartado número 1, la descripción de la empresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Frida. Sí, es que en la parte donde dice empresa, pues, dice uno y luego dice empresa, ahí también se pondría algo o nada más es como que de lo que se va a tratar. En este caso, lo que llamamos párrafo introductorio de la sección es un pequeñito párrafo, a lo mejor 2 o 3 líneas, en lo cual mencionas qué se va a mencionar más adelante. Aquí les pongo un ejemplo. A continuación se presenta la información básica de la empresa, o sea, esto que está aquí, así como los aspectos básicos de su planeación estratégica, como misión, visión y valores. Y listo. Eso que acabo de decir estaría en un par de párrafos. Perdón, un par de líneas, a lo mejor 3. Entonces, sí se tiene que incluir algo, pero pues no es tanto, son 2 o 3 líneas, repito. ¿Sí me expliqué o queda duda? Sí, está bien, gracias, profe. Correcto. César. Profe, digamos que la empresa con la que vamos a trabajar sí tiene misión y visión, pero consideramos que no está bien redactada. ¿Podemos darle una propuesta de misión o visión? Pueden hacerlo, sí, pero no en este momento. En este momento, si la empresa ya tiene una, lo que van a hacer es hacer un pequeño análisis aquí abajo en el que diga precisamente eso, que la empresa actualmente no, que el equipo considera que la empresa actualmente no tiene una misión del todo adecuada y que se van a proponer estrategias para mejorarla. Pero obviamente, si les pasa eso, en su matriz MEFI, cuando hablen de los factores internos, allí tienen que hablar precisamente de eso, para que más adelante hagamos una estrategia en la cual ustedes integren este aspecto. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Oliva. Profe, y si la misión y visión no tiene la empresa, entonces nosotros la creamos, también tiene que tener como un... No te alcancé a escuchar del todo, Oliva. No sé si sea tu internet o el mío. Pero si puedes, escríbemelo en el chat mejor, porque sí, te escucho entrecortado. Hasta donde más o menos entendí, te referías a que cuando ustedes tengan que crear una, ¿cómo se va a hacer? En este caso, lo que tendríamos que plasmar es algo similar a lo que le comenté a tu compañero. Tendríamos que plantear aquí que actualmente la empresa no cuenta con una misión, sin embargo, el equipo ha decidido proponer la siguiente y crean ustedes la misión para la empresa o la visión o los valores. Pero siempre hay que dejar bien en claro que ustedes están haciendo ese trabajo adicional. Es ligeramente distinto a lo del otro. Cuando ya tiene una empresa, una misión y visión la empresa, tratamos de plasmarlo y hacer nada más una aclaración para que más adelante se establezca una estrategia para corregirla. Esto con la intención de que yo pueda observar cómo estaba previamente esa misión y visión. En el caso de que no tenga y de que ustedes la van a crear desde el inicio, también necesito que se establezca ese parrafito en el cual hablen de que actualmente no tiene, pero que el equipo propuso uno ya desde el principio. Ok, esa era mi duda. Gracias, profe. Ok. Bien, ¿alguien más? Ok, seguimos. Ese es solamente el apartado 1, cuando hablamos de la empresa. En este caso, los equipos de trabajo son bastante amplios y yo sé que no van a estar trabajando como a todos nos gustaría. Todos quisiéramos, todos los maestros quisiéramos que el equipo como tal se reuniera en sesiones en Meet o en Teams o preferentemente de manera presencial y estuvieran aportando ideas y trabajando juntos.
pero pues sabemos que eso es prácticamente imposible porque tienen muchas materias. Entonces, cuando se dividan su trabajo, que yo sé que lo van a hacer eventualmente, cuando se dividan su trabajo, traten de verificar que la información esté correcta y que todos conozcan la información, ¿ok? Es importante eso para dar continuidad con el documento. Ese primer apartado, yo lo recomiendo que lo hagan la persona que está más cercana a la empresa, la persona que puede visitar a la empresa o la persona que redacte mejor también. Al menos un par de personas que estén trabajando con este apartado. Obviamente, eso no quiere decir que se les va a quitar responsabilidad a los demás, no. Pero como ya sé que de todas formas van a separarse los apartados, pues bueno, háganlo de forma inteligente. Vamos a la sección 2. En la sección 2 hablamos del análisis de la empresa ahora sí, y esta es la parte más importante, repito, esta es la parte más importante. Aquí es donde vamos a hablar del análisis externo e interno. Primero, un párrafo introductorio, como ya se lo comentaba a su compañero hace un momento, 2, 3 líneas y listo, aquí está un ejemplo. Y después vamos a hablar de la parte externa. Aquí integramos dos apartados al inicio. Uno que denominé mercado, en el cual van a hablar de las características del lugar donde se encuentra la empresa. No es nada complicado. Aquí les pongo un ejemplo. Básicamente es redactar dónde está ubicada la empresa y qué características tiene ese lugar. Algunos de ustedes, me parece que casi todos están trabajando con empresas de Ciudad Victoria, pero si no, pues bueno, pongan el municipio en el cual están trabajando, la parte del municipio donde se encuentra la empresa y algunas características que ustedes consideren importantes mencionar. Si habláramos de Ciudad Victoria, por ejemplo, podríamos hablar de que Victoria es la capital del estado de Tamaulipas y tiene características relacionadas con el clima, como que hace calor la mayor parte del año, como que tenemos una población de 350,000 personas, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, que los rangos de edad son tal y tal, etc. Si necesitan información más específica, que sí lo van a necesitar, aquí les pongo el enlace a una página, una sección dentro de INEGI, en la cual pueden encontrar información más abundante. Les muestro rápidamente la página. Es esto, se llama México en Cifras, la sección dentro de la página del INEGI. Y aquí tenemos información sobre Tamaulipas de forma particular. En este caso, obviamente la información no va a ser de Tamaulipas, sino del municipio en el cual están trabajando. Y para eso, pongan atención, vamos a irnos a la sección que dice área geográfica. Aquí, abrimos y vamos a seleccionar el municipio sobre el cual necesitamos trabajar. Por ejemplo, aquí estamos en Tamaulipas y vamos a irnos al municipio de Victoria. Puedo abrir Victoria para que me muestre todas las poblaciones dentro de este municipio. Por ejemplo, me podría ir a la cabecera municipal, que sería Ciudad Victoria, o podría ir a cualquier otro poblado dentro del municipio. Algunos ejidos, algunos lugares cercanos a Ciudad Victoria. Pero en este caso no me interesa seccionar tanto, me interesa buscar específicamente, o bueno, solamente Victoria. Entonces selecciono, le doy a aceptar y ahora me va a mostrar información sobre Victoria. Por ejemplo, la población total que existe en el municipio, que son 349,688 personas, de acuerdo al censo del 2020. Podemos ver el número total de viviendas que existen, que son un poquito más de 100,000. El grado de escolaridad, que son más o menos nivel preparatoria. Personas que hablan alguna lengua indígena y después nos podemos ir a otros datos si detallamos cada uno de estos pestañas que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, me voy a indicadores y aquí puedo ver indicadores de población de forma particular para ver cuántas personas por rango de edad existen. Si yo quisiera saber por alguna razón cuántas personas entre 25 y 29 años hombres hay en el municipio, pues simplemente abro este pequeño segmento
y voy a observar que para 2020 hay 3.7% de la población entre estos rangos de edad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los, ¿cuántos serán? Población total. De los 340,000 personas, aquí me da el de 2015. De las 349,000 personas que hay en el municipio, el 3.7%, que sería 0.037, es decir, 12,000 personas, casi 13,000, tienen el rango de edad entre 25 y 29 años. De las 349,000 personas que hay en Ciudad Victoria, 12,913 son hombres entre 25 y 29 años. Si yo necesito ese dato, pues aquí lo puedo obtener. ¿Vale? Ya digo, para este punto en el que nos encontramos, tal vez no van a requerir de datos tan específicos, pero sí por lo menos el número total de población, el clima, el gobierno y tal, para que quede un poquito más claro. ¿Okay? Entonces pueden hablar de que acabamos de cambiar el presidente municipal, el partido del que es nuestro presidente municipal, pueden hablar del clima, pueden hablar de aspectos económicos, pueden hablar de características sociales o cualquier otra información que ustedes encuentren. Pueden buscar en cualquier página web para describir a Ciudad Victoria o al municipio en el cual está la empresa. Después vamos a hacer algo parecido, pero con el cliente. Y aquí lo que les voy a pedir es que hablen de las características que tiene el cliente principal de la empresa con la cual están trabajando. ¿Ok? Las características principales de la empresa con la cual están trabajando. Ya decíamos hace algunas semanas cuando platicábamos sobre el caso de la UPB. Si nosotros tuviéramos que describir a los clientes de la UPB, podríamos hablar de jóvenes, sin importar el género o el sexo, jóvenes entre 17 y 23 años, eso sería una segmentación demográfica, una segmentación por edad, que habitan principalmente en la zona centro de Tamaulipas, eso sería una segmentación geográfica, que tienen interés por continuar sus estudios a un nivel superior para obtener una carrera profesional o técnica superior universitaria. Que eso tendría que ver con características un poquito más psicográficas, con este sentido de superación personal. Y también podríamos hablar que desean asistir presencialmente a una universidad. Eso sería una característica conductual. No es necesario que hablen de los 4 tipos de segmentación, pero sí, al menos, de los primeros 2. ¿Okay? Es decir, si yo les pregunto dónde está el cliente de Doña Tota, ustedes me podrían hablar de que Doña Tota tiene clientes presentes en todo el país y en varios países. Pero digamos que nos referimos específicamente a Doña Tota de Ciudad Victoria. Entonces, podríamos decir, Doña Tota actualmente tiene clientes en todas las colonias o poblaciones de Ciudad Victoria. Sin embargo, se ha identificado que el principal cliente de Doña Tota se ubica en la zona norte de la ciudad. ¿Okay? ¿Cuál es el rango de edad de Doña Tota? ¿O quiénes visitan más, hombres o mujeres? Cuestiones demográficas. Pues bueno, podríamos hablar de que el principal cliente de Doña Tota tiene una edad entre 25 y 45 años, que usualmente son trabajadores de gobierno, por mencionar algún detalle, sin importar su género, su sexo o alguna otra característica en este sentido. Así podríamos hacer detalles cada vez más avanzados. Si habláramos de la papelería Don Ramón, de las cuales hablaba hace un rato, pues probablemente los clientes principales de papelería Don Ramón sean alumnos y padres de familia de la secundaria general número 7, que necesitan algún tipo de insumo escolar para sus clases.
porque esa papelería está enfrente de esa secundaria. Y entonces así estamos dando características. Entonces, dependiendo de lo que ustedes, de la empresa con la cual ustedes estén trabajando, van a dar algunas características al respecto. No se vayan tanto con esta idea de querer poner una segmentación por cada dato de estos. Y tampoco se asusten con los términos. ¿Qué es geográfico? ¿Qué es demográfico? ¿Qué es psicográfico y conductual? Esto lo van a ver más adelante en su carrera, con mayor detalle. Pero lo que quiero es que pongan características. Incluso pueden dejar de ver esto y simplemente describan al cliente de su empresa. ¿Okay? Al principal cliente de su empresa, repito. La empresa puede tener muchísimos clientes, pero ¿cuál es el principal? ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer aquí. Ok, hasta este punto, ¿alguna duda? Profe, mencionó que lo de maybe se pueden, perdón, lo de SEPTA. Eran los primeros dos, bueno, sí, los primeros dos, ¿verdad? Que no era necesario todos. Ok, aquí todavía no estamos en SEPTA, estamos en análisis externo, pero en descripción de mi cliente. Sí, pueden ser solamente geográfico y demográfico, no es necesario que estén todos. Gracias, profe. Bien. Posteriormente, ahora sí entramos al análisis SEPTA. Y en este caso, vamos a hacer una descripción detallada de los factores que hayamos encontrado. Durante la semana pasada ya les estuve revisando los factores que ustedes estuvieran encontrando, factores sociales, económicos, políticos, etcétera. De tal forma que tengan una idea un poquito más clara de cómo acomodarlos. Me parece que para este punto seguramente ya hicieron las correcciones necesarias y que ya tienen prácticamente concluido su análisis en cuanto al número de factores al menos. ¿Qué es lo que hay que hacer en este apartado? En primera instancia, describir qué es el SEPTA. En este caso es un párrafo introductorio en el cual hablamos de qué es el SEPTA. Básicamente una cuestión un poquito más teórica. Y después vamos a tratar de identificar 10 factores que incluyan al menos uno de cada grupo, cosa que ustedes ya hicieron. Pero lo importante aquí es que vamos a estar describiendo cada uno de esos factores. ¿Okay? Empezamos con factores sociales. Vamos a describir cuáles son estos factores o qué significan estos factores, qué son los factores sociales. Y posteriormente vamos a detallar cada uno de los que encontramos. Planteamos el nombre del factor, que va a ser un nombre corto, y después una explicación. Por ejemplo, aquí estamos hablando de las personas desconfían salir de sus casas. Ese es el factor. Es un factor externo de mi empresa. Sí, yo no controlo las personas. Las personas desconfían salir de sus casas. ¿Okay? Es un factor en algunas ocasiones benéfico para cierto tipo de organizaciones y para otras va a ser negativo. Para algunas oportunidades y para otros amenaza. Entonces, aquí no vamos a plantear eso, solamente si es, solamente vamos a plantear el nombre del factor y listo. Y después en la explicación vamos a detallar de qué trata. Las personas desconfían salir de sus casas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. ¿Okay? Debido a esto, se ha mostrado que las personas cada vez desean salir menos de sus hogares por temor a los contagios de esta enfermedad, lo cual permea las ventas de las empresas del municipio. Y aquí abajo establezco la liga del portal o de la nota o del artículo en el cual encontré este factor. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la otra tablita en la cual establecemos este enlace hasta el final? Pues bueno, en este caso, en este documento lo vamos a integrar aquí. Una vez que tengamos eso, vamos a establecer una conclusión de cada grupo de factores. Por ejemplo, como se menciona en primer factor, el hecho de que no haya personas en la calle consumiendo productos puede provocar una grave disminución en las ventas de nuestra empresa, motivo por el cual este factor es considerado como negativo. Y esto es sumamente importante. Tienen que integrar esta conclusión dentro de cada grupo de factores, en el cual hablen de cómo puede afectar
ese factor a la empresa, como lo tenemos aquí en amarillo en primera instancia, y segundo, si se trata de un efecto positivo o negativo. ¿Ok? No se confundan, en la explicación no vamos a detallar si es algo bueno o malo, solamente vamos a decir lo que es, punto. Pero ya el efecto lo vamos a establecer en la conclusión dentro de cada grupo de factores. En este caso sí es un poquito más complejo que como lo habíamos visto antes, porque tenemos que hacer descripciones. Y en la tablita que hicimos antes solamente anotábamos cosas puntuales. Aquí son ya más descripciones. Entonces, esa parte es muy importante que la estén desarrollando, realizando este trabajo. Lo mismo hay que hacer con económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Y ya al final vamos a integrar el resumen Z, precisamente la tablita que ustedes ya conocen, con factor social, si se afecta a corto, mediano o largo plazo, y si se trata de aspectos positivos y negativos. Concluimos este apartado con los 3 factores más importantes. ¿Vale? Mañana seguimos revisando este documento, por ahí váyanlo checando, compártelo también con sus compañeros de equipo, por favor, a los líderes, compártanlo con sus compañeros. Y mañana seguimos practicando. Si tienen dudas en específico, anótenlas y me las preguntan mañana, por favor. ¿Vale? Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Igualmente, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos mañana.